¿ya? Es una clase bien enjundiosa, tiene harto contenido, pero también espero que ustedes, y quiero invitarlas e invitarlos a que participen, porque tengo varias preguntas a partir de la cual la idea es que vayamos con lo que yo les traigo, ¿no es cierto? Construyendo una idea de cómo debiese ser la ética del dirigente sindical actual, ¿ya? Y bueno, también vamos a revisar un poco los cambios que han ocurrido en el mundo del trabajo y en el mundo sindical y los nuevos desafíos que se presentan. Entonces, también la idea es que si en algún momento ustedes quieren intervenir, siempre que lo hagamos de manera ordenada, ¿no es cierto? Y de manera acotada para que todas y todos podamos participar, siéntase en la plena libertad de hacerlo, porque la idea, digamos, acá es reflexionar en conjunto. Yo, por supuesto, he preparado algunas ideas que me gustaría compartir con ustedes, pero también me parece esencial y súper importante saber también sus experiencias en el mundo sindical y también, ¿no es cierto?, a partir de las distintas áreas, ¿no es cierto?, en las que ustedes se desempeñan, porque no todas las realidades sindicales son iguales. Entonces, vamos a, quedan invitados entonces a participar, a comentar, etcétera. Lo primero que me gustaría es que me dijeran si se ve bien la presentación y si se me escucha y se me ve bien. Todo bien, Martín. Ya, Todo súper. perfecto, todo se ve bien. Ya, muy bien. Entonces vamos a partir. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta clase? Que dura aproximadamente 2 horas, ¿no es cierto? Primero, darle una mirada al mundo, ¿no es cierto? Ponernos en contexto, ¿no es cierto? Darle una mirada al mundo, a partir, ¿no es cierto?, de conversar, bueno, cuáles son nuestras grandes crisis del mundo social, ¿no es cierto? A partir de esto, también cómo estas crisis impactan en el mundo del trabajo y en el mundo sindical. Y de ahí vamos a, digamos, relacionar esto, este como diagnóstico que vamos a hacer, ¿no es cierto? En conjunto, insisto, con, digamos, reflexión sobre, bueno, qué es la ética, ¿no es cierto? Cuáles son los principios que de alguna manera, ¿no es cierto?, por lo menos en el mundo occidental, porque vamos a hablar, ¿no es cierto?, de los chinos, de India, todo eso que digamos, nos es más lejano, pero en el mundo occidental, ¿cuáles han sido los principios con los cuales se ha dicho, bueno, debiésemos más o menos convivir a partir de tales o cuales principios? Y si nos alcanza el tiempo, pues no, pues, ¿no es cierto?, que entre la conversa y todo no lleguemos a eso, vamos, la idea es de alguna manera ir relacionando eh, todos estos elementos con el liderazgo ético, conversar qué es el liderazgo, qué sería un liderazgo ético, porque hay liderazgos que pueden ser no éticos, y finalmente, ¿no es cierto?, qué sería un liderazgo ético desde el punto de vista de los dirigentes, de las y los dirigentes sindicales, ¿ya? Entonces, como ven, es un plan ambicioso, espero que logremos todo. Si no logramos todo, igual me comprometo, digamos, a continuar esta conversación y si lo necesitan, facilitarles materiales y cosas para que ustedes puedan llevar estas conversas también a sus organizaciones. Entonces, lo primero que me gustaría partir con ustedes es preguntarles qué tipo de crisis enfrentamos hoy. Estamos incluso en un periodo electoral donde hay gente que dice que, ¿no es cierto?, el país se cae a pedazos, pero bueno, no solo hablamos del país, cuando hablamos de las crisis, ¿no es cierto?, también hablamos de crisis mundiales. ¿Cuál es la gravedad de estas crisis y cómo creen ustedes que esto afecta al sindicalismo? Me gustaría escuchar sus opiniones eh, respecto a estos temas con los que arrancamos. Fíjate que a mí me pasan cosas, ¿no? Yo creo que ¿Mm? sufrimos hoy en día una suerte, digamos, de ignorancia terrible. Creo que la suerte de comunicación que antiguamente era fluida, digamos, hoy en día con esta suerte, digamos, de leyes, o sea, perdón, redes sociales, somos más impertinentes, no manejamos muchas cosas y en el fondo tú escribes algo y te levantan el dedito como que no sé, diciendo que están de acuerdo o no de acuerdo. Entonces esa comunicación se ha ido perdiendo en el tiempo
y yo creo que esa ignorancia la hemos ido adquiriendo los jóvenes, porque las personas que se manejan en la parte sindical adulta son súper responsables. Hoy en día tú vas a ver y le preguntas a los compañeros, hoy están preocupados de la Giscard que van a recibir a fin de mes, o a fin de año en este caso, que preocupados, digamos, de aportar con respecto al sindicato. Entonces es más importante la Giscard o es más importante, digamos, la comida, qué sé yo, pero cuesta un montón llamar a la gente a que nos juntemos, que hagamos un tema. Hoy en día es vital para efectos, digamos, del futuro, ojalá futura presidenta. Entonces, me da la sensación que estamos muy cojos, digamos. Da una pena enorme, pero ese es mi punto de vista. Eso es lo que yo Muy, te puedo indicar. muy Gracias, te bien, pasaste. gracias Moisés. Catherine Ñanco, Bueno, yo creo que la crisis que hoy enfrentamos más grande es el individualismo. Hoy en día falta mucho lo que es la unión, como existía en años atrás, donde realmente la gente se unía con fin de lograr beneficios sociales para todos, no solamente centrados en uno. Hoy en día es muy común ver gente que solamente ve como alrededor de sus pies o donde le afecta, pero realmente cuesta ver lo que pasa a nivel de todo. Y otra cosa también, el miedo. Hoy en día la gente tiene mucho miedo y estamos en un periodo donde estamos de extremo a extremo con el tema de las elecciones. Y realmente cualquiera de las dos cosas que puedan pasar, siempre hay una que puede provocar mucho más daño que otro, por así decirlo. Y ayer tuve la oportunidad de estar conversando con don Arturo Martínez y hablábamos un poco de esto. Y duele. Yo soy dirigente sindical, tengo 26 años, soy joven muy y joven. la verdad es que me duele en el corazón ver cómo Chile en algún momento fue algo tan poderoso que pudo lograr muchas cosas cuando se congregaban en una solicitud de lo que fuera. Hoy en día se da todo por sentado y se ha perdido como el valor de todo eso, no sé, para mí es como eso. Y Oye, con el tema del sindicalismo yo creo que es exactamente lo mismo, como igual un poco lo que decía el compañero. Hoy en día se ve solamente el tema de la plata, de un bono de término, ya lo que logres que sea como un beneficio tanto para ti como para bienestar de tu familia, porque hoy en día nuestros trabajos nos permiten ser el sustento de nuestra familia y se olvida eso también, entonces como todo, ah, no, pero ¿qué me va a dar la empresa? ¿Cuánto va a ser el bono término? Y sería como que hasta ahí nomás. muy bien, Catherine, gracias. Ahí, cuénteme, don Ángel. Esto está en crisis porque no hay transparencia, Ya. no hay un liderazgo en este país que uno pueda seguir, la gente está decepcionada, no cree en nadie, uno quiere, nosotros queremos hacer una asamblea, tampoco quiere participar, uno quiere pedir algún aporte, tampoco quieren dar aporte, o sea, la gente está totalmente desilusionada de prácticamente de un país que lamentablemente está perdido y no tenemos liderazgo, no tenemos a quién seguir en este país y de eso tenemos que buscar sacar un líder que nos represente, que sea o de izquierda o de derecha, porque si nosotros no tenemos un líder a quien seguir, no vamos a llegar en un lado, por eso la gente está desilusionada, no quiere participar en nada, se perdió. Bueno, está duro, duro el diagnóstico, pero absolutamente válido. También había levantado la mano doña Soraya. Sí, yo creo que la crisis que enfrentamos ahora es un sentido de inmediatez. Esa es mi sensación. Las personas creen, y incluyendo en esto la pregunta 2, ¿cómo afecta al sindicalismo? Nos afecta porque las personas esperan obviamente que nosotros seamos muy resolutivos, Ujú. que eso es lo que se intenta, pero básicamente abandonan el entorno en esta situación de tener respuestas rápidas y este sentido también del placer.
que inunda también la inmediatez, porque básicamente el sentido de inmediatez está abarcando, según lo que yo veo, todos los aspectos de la vida de las personas. Entonces ahí vamos como, obviamente no es solo que nosotros queramos plantear ciertos procesos de cambio para que sean efectivos, sino que las personas quieren que esto ya se vea a a muy corto plazo. Eso, profesor, gracias. Soraya, por lo que entiendo, cuando tú hablas del placer, un poco esta idea, ¿no es cierto?, De la en la inmediatez sociedad sí. consumista Eh, de que lo único que importa es pasarlo bien, ¿no es cierto?, salirme, satisfacer mis deseos, ¿a eso te refieres, no? Hasta cierto punto, o sea, yo creo que es válido que las personas obtengan la felicidad según sus parámetros. Ujú. Sin embargo, creo que todo tiene un proceso. Por ejemplo, podemos llegar a a las gift cards a fin de año, pero tenemos que hacer un proceso colectivo, tenemos que llevarlo a asamblea, tenemos que llevarlo a una votación general, ¿me entiendes? O sea, eh, podemos ser resolutivos, sí, pero no necesariamente tendemos que atender a situaciones que solo le generen placer a a nuestros Ah, perfecto. sindicalizados, una cosa así. Ya, A ese perfecto. punto. Queda Gracias. clarísimo. Mitzi, cuéntanos. Sí, hola, buenos días a todos. Solamente Buenos como días. complementar, porque ya se ha dicho por parte de los dirigentes de los distintos sindicatos, pero yo veo en esto que hay una mezcla que se conforma de, ya lo habían dicho, el individualismo, el egoísmo y la falta de participación, que son tres componentes esenciales que debiesen estar presentes, pero que hoy en día afectan al sindicalismo, porque la gente quiere todo rápido, pero a costa cero, cero sacrificio, cero participación, exigen, piden, reclaman, pero cuando hay, por ejemplo, elecciones, nadie quiere asumir y por lo general se perpetúan en el cargo los dirigentes que ya han tenido trayectoria en el sindicalismo, los que están ya preparados, pero nadie quiere asumir. Eso nos pasa, me imagino yo que es fuerte lo que les pasa a los sindicatos de empresa, pero imagínense lo que es ser un sindicato de trabajadores independientes, donde no se reúnen en el día a día desde la cotidianidad en el trabajo, no hay un bono término de conflicto, no hay mayores beneficios, no hay una cuota sindical. Entonces, yo soy trabajadora social de la Confederación Conatel Chile 1 y bueno, el 95% de nuestros sindicatos son de trabajadores independientes. Entonces, de verdad es que el desafío para nosotros se nos pone muy cuesta arriba, sobre todo porque ellos geográficamente están muy dispersos. En la ruralidad hay gente que vive muy dispersa una a otra, entonces eso afecta aún más. Así es que ahí se lo dejo planteado porque veo que la gran mayoría de los dirigentes son de empresa, pero también hay, no sé si estará Connie conectada, ella es de Sindicato de Trabajadores Independientes, que el desafío se hace enorme y mucho más desafiante en el día a día. Muchas gracias, Mitzi, por tu intervención, que además pone sobre la mesa, ¿no es cierto?, una realidad eh, que es, digamos, de lo rural, que es otro tipo de trabajo, ¿no es cierto?, y que también tiene sus particularidades. Miren, así como dando un resumen de las cosas que he escuchado, bueno, se habla de que una crisis que tiene que ver con una nueva ignorancia, ¿no es cierto? Porque no es la ignorancia de antes, que era el tipo que no sabía escribir ni leer, sino que es una ignorancia que incluso está en la abundancia de mucha información, también de esta posibilidad, ¿no es cierto?, en las redes sociales, de cómo están cambiando nuestras formas de relación y que de alguna manera está cambiando el trato social, ¿no? Esto que planteaba de adultos responsables, ¿no es cierto? Y jóvenes que aparecen como más irrespetuosos. También está el tema generacional, ahí escucho un poco eh, choques entre distintas percepciones del mundo que vienen, ¿no es cierto?, de personas que tienen edades distintas. Eh, el individualismo, que parece, ¿no es cierto?, como un gran tema, falta de unión y solidaridad, mirarse demasiado el ombligo, una sensación de miedo también en la sociedad muy grande. Em, Otro compañero decía que no hay transparencia, la falta de liderazgo, ¿ya? Mucha desilusión, esta sensación de declive, ¿no es cierto?, respecto a Chile, pero probablemente si vamos a cualquier otra parte del mundo, la gente nos va a decir, en Estados Unidos, en otras partes, también esta sensación de declive, que ya el mundo, ¿no es cierto?, que antes era mejor, etcétera.
El sentido de inmediatez, ¿ya? Muchas veces también esta especie como de actitud de querer obtener, ¿no es cierto?, beneficios de las instituciones, las organizaciones, pero no estar dispuesto a participar, no hacer sacrificios. Me parece que es una lectura, por supuesto, correcta, válida, ¿no es cierto? Y un diagnóstico que, por supuesto, digamos, nos da que pensar. Yo les voy a dar una miradita, ¿no es cierto? Después podemos volver a conversar de estas cosas. Voy a proponer algunas visiones que a veces pueden ser muy generales y que después vamos a ir, ¿no es cierto?, bajando al mundo del trabajo. Mire, principalmente yo diría hay como unas crisis globales hoy día que a mi parecer nos debieran preocupar a todas y a todos y que están cambiando el mundo. Una es, digamos, el problema ecológico. Hoy día pareciera ser que lo único que importa es la inseguridad ciudadana y el desempleo, pero hay, ¿no es cierto?, hay evidencias muy irrefutables de que el clima está cambiando, de que la naturaleza está en problema, de que hay agotamiento de recursos, etcétera. Y que, bueno, pareciera ser, ¿no es cierto?, que nadie está tomando mucha nota de esto y en algunos mundos del trabajo, como me ha pasado en algunos otros talleres, este cambio ecológico se vuelve muy realidad, sobre todo la gente que trabaja en el campo, ¿ya? Los problemas de la sequía, ¿no es cierto?, los problemas de los incendios forestales. Bueno, ahí tenemos un montón de cosas por las conversar. Por otro lado, los problemas, los de declive de la democracia, ¿ya? Hoy día, digamos, por ahí lo mencionaba, ¿no es cierto?, una compañera y un compañero, esta sensación de una sociedad dividida, donde hay ideologías, ¿no es cierto?, extremas que no son capaces de dialogar entre ellas, la aparición de liderazgos autoritarios. Hay una serie de bueno, también, ¿no es cierto?, lo que muchos llaman la desafección con la política, que la gente, ¿no es cierto?, no siente ningún aprecio ni por la política ni por los políticos. eh, Sienten básicamente, ¿no es cierto?, como dijo uno por ahí, que los políticos son parásitos, qué sé yo. Eh, Eso por supuesto que daña la democracia, porque si la democracia la gente no quiere participar y no confía en sus autoridades, bueno, no tiene mucho cómo funcionar. Por otro lado, lo que está ocurriendo con la tecnología, eso también es una fuente de crisis. Eh, Hoy día se está conversando mucho sobre las inteligencias artificiales, cómo podrían, ¿no es cierto?, generar desempleo, cómo hay algunas formas de empleo que podrían desaparecer, la automatización del trabajo. Y finalmente, yo creo que no podemos dejar de conversar hoy día el colapso de la salud mental. La evidencia, ¿no es cierto?, de los suicidios en el metro, de las licencias médicas, del tipo de licencias médicas que hoy día se está pidiendo, el excesivo consumo de fármacos que tienen que ver con estabilizadores del ánimo, pastillas para dormir, ¿no es cierto? Pareciera ser que está una sociedad que está, digamos, con un malestar profundo psicológico y bueno, creo que también, digamos, los sindicatos, me debe, ¿no es cierto?, ser evidente, deben recibir mucho de esta nueva problemática social, de la cual antes no se hablaba porque los problemas psicológicos eran, ¿no es cierto?, simplemente problemas de cada uno y que cada uno se tenía que ver. Pero hoy día, digamos, parece que es innegable que el trabajo tiene que ver, que la poca armonía entre la posibilidad del ocio, el tiempo para la familia y el tiempo productivo, está produciendo, ¿no es cierto?, un efecto negativo en la salud mental. También un montón de ansiedades que tienen que ver con el desempleo, etcétera. Por otro lado, digamos, ya en el mundo del trabajo uno ve que existen, ¿no es cierto?, viejas formas de explotación, viejas formas, digamos, negativas o malas de, mm, de organizar el trabajo, ¿no es cierto? Por suerte en Chile no vemos mucho esto, pero existen todavía en el mundo asalariados que están casi en condición de esclavos. El trabajo infantil todavía persiste, jornadas laborales absolutamente, ¿no es cierto?, desregulada. Independiente que esto pareciera ser escenas de países, ¿no es cierto?, que no son el caso de Chile, insisto, hay una tendencia global a la precarización del trabajo, es decir, el trabajo que antes se aspiraba a que fuera seguro, estable, ¿no es cierto?, predecible,
con un cierto marco de protección social, hoy día eso está desapareciendo. Y además, ¿no es cierto? Aparecen tensiones dentro de la clase trabajadora, que hoy día, ¿no es cierto? Por ejemplo, la tensión entre los trabajadores nativos de un país y aquellos que son inmigrantes. Entonces aparece, ¿no es cierto?, lo que antes se apostaba como una unión de clase, ¿no? Aunque hoy día a mucha gente no le gusta hablar de clase, porque le parece, ¿no es cierto?, palabras conflictivas, pero antes había una unión de clase de que, bueno, somos todas y todos trabajadores y por lo tanto peleamos por nuestros mismos derechos, y hoy día eso está desapareciendo, ¿ya? Eh, y está desapareciendo también porque hay fundamentalmente un desempleo crónico, ¿no es cierto? Muchos países están enfrentando una gran cantidad de desempleados, también un endeudamiento importante de la población, endeudamiento, ¿no es cierto?, en casas comerciales, en bancos, y una desprotección social que se ha derivado en muchos casos de las políticas neoliberales, ¿no es cierto?, que han apostado por reducir el Estado, por quitar beneficios y por dejar en el fondo a cada uno un poco a su suerte, ¿no? ¿Esto en qué termina? Fundamentalmente en una evitación de la sindicalización, de que la gente, ¿no es cierto?, no quiere sindicalizarse porque tiene miedo, como decía alguien por ahí, a perder el trabajo, a que sindicalizarse sea, ¿no es cierto?, ser objeto de sospecha por parte de los empleadores, o finalmente, ¿no es cierto?, que no se gane nada. También un poco, ¿no es cierto?, de sensación de que, bueno, ¿para qué me voy a meter acá si finalmente, más allá de la gift card, más allá de eso, no se gana mucho? También, digamos, el mundo del trabajo ha cambiado porque antes, ¿no es cierto?, existía una fuerte identificación con el trabajo, es decir, cada uno, había una, por ejemplo, en el mundo de la minería, había un modo de ser mineros, ¿no es cierto?, en el mundo de los distintos gremios y oficios, había una fuerte identidad con el trabajo, ¿ya? En el campo, ¿no es cierto?, había un modo de ser, en los portuarios, en todas estas zonas había una fuerte identidad en y hoy día se ha reemplazado más bien por una cultura del consumo, que básicamente es decir, mira, en realidad da lo mismo donde yo trabaje, no, no tengo una relación muy fuerte con mi trabajo, sino que aquí yo gano un sueldo y este sueldo, y me identifico más bien con las cosas que puedo comprar, ¿ya? Con las cosas que puedo aspirar a tener, etcétera. Esto viene siendo diagnosticado hace tiempo en Chile, pero digamos es un elemento fuerte. En la dimensión social y laboral, bueno, por supuesto, hoy día está en primera línea la idea de un malestar y un sufrimiento en el trabajo, ¿no es cierto? Estrés, depresión, violencia simbólica o física, es decir, casos de acoso, de maltrato laboral, ¿no es cierto? Lo- los suicidios que hoy día, ¿no es cierto? A veces llaman la atención por lo que ocurre en el metro, pero también hay suicidios que ocurren dentro de las empresas, violencia que se da dentro de las empresas, el burnout, ¿no es cierto?, el desgaste crónico de las y los trabajadores. Y esto además, ¿no es cierto?, con una atmósfera generalizada de ansiedad, ¿ya? Miedo a fracasar en la búsqueda de empleo, a perder el trabajo, o sea, si tengo trabajo, aferrarme a ello como si fuera, ¿no es cierto?, un bote del Titanic, ¿no es cierto? Miedo a ser mal evaluado, a no completar las metas. También la ansiedad que produce no llegar a fin de mes con un solo empleo, familias donde trabajan papá, mamá, incluso hasta hijos, no les alcanza, ¿no? El costo de la vida, ¿no? Uno podría decir, hay un problema en Chile con el costo, la calidad, ¿no es cierto? Y el sentido de la vida, pero el costo de la vida es terrible hoy día y la gente muchas veces, ¿no es cierto?, se ve obligada a sobretrabajar porque pagar el arriendo es muy caro, porque tenemos ahí un problema, y bueno, insisto, no solo en Chile, en muchas partes está pasando, por ejemplo, que, bueno, ya no hay sueño de casa propia, sino sueño de arrendar casa se vuelve una tarea imposible. Los sindicatos, producto de los cambios laborales, que también vamos a entrar un poco en eso, digamos, han perdido su poder sindical, ¿no? Que era fundamentalmente una capacidad negociadora. ¿Ya? Y esto no solo afecta a la posibilidad de mejorar las condiciones laborales y salariales, sino también se ha perdido comunidad, ¿no es cierto? La posibilidad del encuentro entre las y los trabajadores, se pierde conciencia social, es decir,
se pierde mi vínculo con mi sociedad y mi preocupación, ¿no es cierto?, con lo que está pasando en mi país, en mi barrio, en mi empresa, etcétera, y se pierde además el sentido de compañerismo que desde sus inicios marcó, ¿no es cierto?, la idea del sindicalismo moderno. Em, Podríamos también señalar que en lo económico, nuestras sociedades están enfrentando primero una crisis de productividad, la competencia es muy grande, hoy día ustedes saben que hay un gran cambio económico desde un eje que estaba antes en Estados Unidos y Europa, ¿no es cierto?, hacia China como gran potencia económica, ¿no es cierto? Pero hay una crisis de la productividad en el sentido de que hoy día mucho de la economía se ha vuelto una economía de servicios, una economía eh, donde, digamos, una economía especulativa, financiera, ¿no es cierto? Un poco esta idea, ¿no es cierto?, de convertir la economía en una especie de casino global, donde en realidad, ¿no es cierto?, ya nadie da trabajo, sino lo que hacen es invertir, ¿no es cierto?, en Bitcoin y en todo este tipo de nuevas formas de especulación financiera. Se ha perdido la igualdad social desde, digamos, por lo menos desde la crisis del 2008, se habla de un grave problema de desigualdad social, es decir, las minorías ricas del mundo están acaparando gran parte de la riqueza y gran parte de la mayoría, ¿no es cierto?, se está convirtiendo en una masa importante de población vulnerable, ¿no es cierto?, precarizada, etcétera, y la estabilidad financiera. Hoy día, ¿no es cierto?, las economías son inestables, eh, y eso genera un montón de efectos sociales bastante, digamos, pronunciados. Entonces tendríamos, en resumen, o sea, un tipo de fracaso de nuestras sociedades, primero en abordar la cuestión ecológica, ¿ya? Porque en el fondo si eso se colapsa, colapsamos en todo lo demás, ¿ya? No hay sociedad viable si no hay sostenibilidad ecológica, un fracaso social, porque no hemos sido capaces de desarrollar sociedades más igualitarias, ¿no es cierto?, con menos desigualdad económica. Y también espiritual en el sentido de que hoy día, ¿no es cierto?, estamos un poco perdidos respecto a el sentido de la vida, ¿no es cierto?, el sentido de las instituciones básicas, de cómo educar, de cómo amar, ¿no es cierto?, de cómo ser persona, que ya es también, ¿no es cierto?, una crisis ética, una crisis de los valores, ¿no? Digamos, es también un problema, digamos, no menor, porque si en el fondo hemos perdido la capacidad de tener una visión común de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, qué es lo injusto, difícilmente nos vamos a poner de acuerdo en el campo legislativo, en el campo político, ¿no es cierto? Y en todos los demás campos. Y eso que a veces las y los filósofos llaman el ethos, ¿no es cierto? Esta forma compartida de ver la realidad y de cómo debiesen ser en lo básico nuestra convivencia es un problema no menor. Y pasamos entonces a una segunda ronda de preguntas. Les tiré varias ideas, ahí ustedes se quedarán con lo que les parezca más importante, pero ya sobre el trabajo, ¿no? Algo dije, ¿no es cierto? Pero ¿qué más podrían agregar ustedes de cuál es la situación en el mundo del trabajo y cuánto ha cambiado el trabajo en las últimas décadas? La subcontratación. La Yo creo que una de las subcontratación. cosas, sí, una de las cosas que más ha afectado el tema del trabajo es que ya la empresa como tal no se hace cargo de como el trabajo en sí, sino que empieza a desligarse. Y, y también, o sea, s- yo siempre me voy a quedar, o sea, mi pensamiento se puede Ujú, compartir, ¿no? Así como no, pero siento que hay trabajos y trabajos. Por ejemplo, existen los trabajos donde el tema del resguardo de los trabajadores, de la salud, que es importante, tanto de las enfermedades laborales y bla, 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 es importante. Y también hay otros lugares donde lo que único que importa es que tú produzcas y seas rápido y que mañana me produzcas más que el día anterior. Entonces, eso, desde mi punto de vista. solo para entenderte bien, la distinción sería entre trabajos donde, por así decir, la calidad del trabajo, del ambiente laboral y todo importa, y hay otros trabajos en los que
de alguna manera, ¿no es cierto?, esos elementos no se consideran. Claro, y también viene por el tema como de la fiscalización. Bueno, yo aparte de ser trabajadora, o sea, soy operaria y dirigente sindical, también soy estudiante en Ingeniería en Prevención de Riesgos. Entonces, viéndolo un poco de como de mi mirada, existen muchos trabajos donde los prevencionistas están solamente para cumplir con el normalmente, como la ley de lo que te pide una empresa, pero no, si ese prevencionista hace el trabajo, es un mal prevencionista. Entonces es como eso, un poco para aclarar. Sí, eso. Ya, no, muy bien. No sé si alguien más quiere opinar respecto a estas dos preguntas, pues vamos a ir, ¿no es cierto?, a hacer un zoom ahora al mundo del trabajo, pero por supuesto que sus experiencias son absolutamente importantes. Bueno, en general uno podría decir que estamos enfrentando un nuevo contexto del Oh, trabajo. Está difícil hoy día, ¿no es cierto?, tomarle el pulso a todos estos cambios porque han ocurrido en un periodo relativamente corto y donde ni el capitalismo es el mismo que, ¿no es cierto?, en que pensaron los primeros sindicalistas, ni siquiera, ¿no es cierto?, en la época dorada del sindicalismo Clotario Blest, ¿no es cierto?, se daban todas las características, ¿no es cierto?, que se están dando ahora. Y por supuesto, ¿no es cierto?, también las formas de trabajar han cambiado. Algo de eso apuntaba, ¿no es cierto?, Catherine, con el famoso tema de la subcontratación, pero también hay un montón de elementos. Primero, habría que decir que en general, ¿no es cierto?, antes el capitalismo, que era el modelo económico, ¿no es cierto?, que ha primado en Occidente, de alguna manera reconocía que capital y trabajo eran los dos elementos fundamentales de la economía y que tenía que haber una suerte de equilibrio. Actualmente el capitalismo, ¿no es cierto?, le ha quitado el protagonismo al trabajo, tanto es que hoy día se habla poco de trabajo y más bien de empleo. Fíjense, todos, ¿no es cierto?, los economistas, los ingenieros comerciales, ¿no es cierto?, los líderes del mundo económico hablan poco de trabajo, hablan de crecimiento económico, pero no hablan de empleo, de creación de empleo, no sé, de inversión, por supuesto, ¿no es cierto? Pero poco de trabajo. Pareciera ser que el trabajo, ¿no es cierto?, ha quedado como algo secundario y el protagonista se lo llevan, por supuesto, las grandes empresas multinacionales. Estamos en un capitalismo globalizado y además el capital financiero, ¿no es cierto? Todo este capital que tiene que ver con los activos financieros, con el mundo, ¿no es cierto?, de las acciones, de la bolsa, ¿no es cierto?, que hoy día más encima tiene toda una lógica a través del mundo informático, eh, desde casas de apuestas, ¿no es cierto?, hasta fondos de inversión. Bueno, ahí hay todo un mundo, ¿no es cierto?, que pareciera ser que en realidad fuese hoy día la clave, ¿no? Entonces uno ve hoy día quiénes son por así decirlo, los líderes que nos muestran, bueno, gente que especula con dinero. Por otro lado, gente que tiene que ver con el mundo tecnológico, Elon Musk, ¿no es cierto?, Mark Zuckerberg, ¿ya?, que son las grandes empresas de hoy día, son empresas tecnológicas y donde, ¿no es cierto?, pareciera que los trabajadores en gran medida son un elemento bastante reemplazable, ya sea por tecnología o si no, ¿no es cierto?, están en una condición en que nadie es indispensable, ¿no? Hoy día todo el mundo habla y se dice, ¿no es cierto?, que para crecer, para hacer una economía, ¿no es cierto?, pujante y todo lo demás, ¿no es cierto?, se demanda un mercado laboral más flexible. Y esto significa muchas veces, ¿no es cierto?, desregular aquellas cosas que fueron ganadas a través de luchas sindicales y a través, ¿no es cierto?, digamos, de la capacidad negociadora que tenían los sindicatos. Jornadas laborales, capacidad, ¿no es cierto?, de incidir en la fijación de los salarios, eh, hasta incluso intervenir en las condiciones laborales. Hoy día, ¿no es cierto?, se ofrece, por ejemplo, el trabajar desde la casa como una ventaja, ¿no? Sobre todo después de la pandemia, ¿ya? Hacer el home office, ¿no es cierto?, como se llama, el teletrabajo,
pero muchas veces de eso significa, ¿no es cierto?, una pérdida de otros derechos, una pérdida también de un significado del trabajo que muchas veces no se evalúa. Podemos hablar de que estamos frente a una nueva revolución industrial, ¿ya? La revolución industrial es del siglo XIX y cambió el trabajo de manera, ¿no es cierto? Cambió tanto el trabajo que cambió la sociedad en su conjunto. Hoy día estaríamos en una nueva situación, así, en una situación revolucionaria en el sentido de que hoy día las tecnologías de la información, eh, digamos, todas las posibilidades que está dando Internet, la robotización, ¿no es cierto? Se habla de una cuarta revolución industrial. Y se habla también, ¿no es cierto?, de que los países que no sean capaces de adaptarse a esta nueva revolución van a quedarse rezagados, ¿ya? Y que van a, ¿no es cierto?, van a ser países que van a condenarse a la pobreza y al subdesarrollo por no integrarse en este nuevo escenario. En ese sentido, pero se habla poco del trabajo, ¿no es cierto? Se habla poco de cómo el trabajo va a integrarse en este nuevo escenario. Hay una dificultad creciente para, no sé, para que las y los trabajadores puedan dialogar con la empresa. Antes el Estado tenía un rol fuerte de mediador en esa relación, ese rol ha ido, ¿no es cierto?, atenuándose, incluso desapareciendo en algunos casos, para dejar, ¿no es cierto?, casi en una situación de donde grupos de trabajadores tienen que intentar negociar, ¿no es cierto?, con sus empleadores en condiciones de profunda asimetría, desnivel o desigualdad, como ustedes quieran llamar. Entonces hay una sensación de desprotección de las y los trabajadores y a su vez también los cambios generacionales, demográficos, están incidiendo, ¿no es cierto? Un grupo de trabajadores que, por ejemplo, hoy día tienen más edad y a lo mejor tienen trabajo un poco más estable y más seguro, pero ven cómo, ¿no es cierto? Por ejemplo, se está produciendo un problema con la previsión social porque, digamos, el mundo del trabajo ofrece hoy día pocas, digamos, hay mucho trabajo informal, hay muchas situaciones, ¿no es cierto?, en las que no hay una adecuada cotización en la FP. Entonces, ¿cómo vamos a financiar las jubilaciones del futuro? ¿No? Eso está pasando en muchas partes, una conversación que se está planteando en muchas partes, digamos, ¿cómo vamos a sostener, ¿no es cierto? Porque, digamos, todo esto dependía, ¿no es cierto?, de una forma del trabajo que hoy día se está perdiendo. Entonces les decía más o menos desde el año, desde principios del siglo XXI, desde el 2008, se puede observar tres fenómenos que afectan al mundo del trabajo. La desregulación laboral, ¿no es cierto? Empiezan a crearse nuevas formas de trabajo en las que, por ejemplo, eh, los horarios están desregulados, las tareas están desreguladas, la relación clásica entre empleador, contractual, está, digamos, desregulada. Una situación de evaluación salarial, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, hay una forma de salario, una forma, por ejemplo, en esta idea por ejemplo, lo que se llama la uberización de la economía, donde cada uno, ¿no es cierto?, se hace el sueldo con su propio, digamos, trabajo, pero ya no existe una forma de fijar, por ejemplo, sueldos mínimos, ese tipo de cosas. O sea, existe, pero está, digamos, hoy día puesta en cuestión y mucha gente dice, no, que se acabe el sueldo mínimo, ¿no es cierto?, que cada uno sea algo, un emprendedor y que se genere su propio sueldo, que sea su propio jefe. También nos están embolinando la perdiz y endulzando, ¿no es cierto?, endulzando el desayuno con estas promesas que significan muchas veces que las ganadas que había tenido el mundo sindical y la preocupación por establecer un piso mínimo de justicia social hoy día se ven puestas en cuestión. Y fundamentalmente el aumento del desempleo, que es un problema grave, no solo por las consecuencias sociales que tiene, sino también políticas, ¿no es cierto? La gente desesperada muchas veces abraza cualquier opción que le ofrezca, ¿no es cierto? Crecimiento económico, con la esperanza del crecimiento económico va a traer empleo, y eso no es inmediatamente evidente, y por supuesto no significa que el crecimiento económico implique que los sueldos sean buenos y que permitan vivir una vida, ¿no es cierto?, relativamente digna, ¿no? Por eso muchas veces se dice crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo humano.
¿ya? No, no, digamos, hay países que crecen espectacularmente y sin embargo, ¿no es cierto?, conviven con situaciones de extrema desigualdad económica y social y también con bolsones de pobreza importantes. Desde la crisis económica del 2008, aumentó la austeridad fiscal, es decir, los estados no quieren gastar plata, al mismo tiempo que aumentó la deuda pública y privada, ¿no es cierto? Los estados se endeudaron y la gente se endeudó, se empezaron a recortar servicios públicos, ¿no es cierto? Lo cual, recortar a veces, digamos, servicios públicos enteros o a veces también el financiamiento, lo que se ha visto, ¿no es cierto?, implicado en la educación, en la salud, ¿ya? Y bueno, todas estas demandas de flexibilización que ya la habíamos hablado. ¿Y cómo impactó esto en los sindicatos? Bueno, en que se perdió capacidad para poder, ¿no es cierto?, impactar sobre los salarios, sobre las condiciones de trabajo y sobre el modo en que se organizan los contratos, ¿no? Que eran formas clásicas en las que de alguna manera los sindicatos se habían transformado en una manera de proteger y equilibrar el poder entre los trabajadores y la empresa. Eso se ha ido debilitando. Entonces, ¿cómo ha impactado esto en los sindicatos? Bueno, primero hay una una presión, ¿no es cierto?, porque hay menos recursos, porque los sindicatos tienen menos afiliados, los afiliados muchas veces no pagan las cuotas, a veces digamos, hay pérdida de recursos, ¿no es cierto? Entonces hoy día es crucial gestionar los recursos disponibles, ¿ya? Ya sea financieros, ya sea materiales, ya sea humanos. em, Revisar y consensuar la oferta de servicios y beneficios que brinda el sindicato. Muchos hablan aquí de la gift card, ¿no es cierto? Y de otros elementos que parecen ser hoy día el único atractivo que ofrecen los sindicatos, que no debiese ser así, porque los sindicatos son más que, digamos, que departamentos de bienestar. em, Cómo los sindicatos se insertan en un contexto más amplio, más allá de la empresa, con otros sindicatos, con federaciones y con otras organizaciones sociales. Es decir, cómo hoy día, por ejemplo, aprovechar todas las posibilidades de la tecnología para tener un intercambio fructífero, un diálogo fructífero con la sociedad. Cómo también, ¿no es cierto?, podemos incidir en los mecanismos de participación interna y también la ética de las y los representantes sindicales. Eh, ¿Por qué? Porque, digamos, se ha intentado instalar muchas veces la idea de que los sindicatos no sirven para nada, que son, digamos, espacios donde, donde se da, ¿no es cierto?, lugar a la corrupción, que son poco transparentes. Y de alguna manera, ¿no es cierto?, se intenta con esto quitarle legitimidad a los sindicatos, ¿no? Hoy día estamos entonces en un contexto para ponerle, ¿no es cierto?, palabras a esta nueva realidad, en lo que algunos llaman un modelo post-fordista, ¿no es cierto?, el modelo clásico del trabajo, de la fábrica, ¿no es cierto?, tipo Juan Herrera de los 80, ¿no es cierto?, que iba a la fábrica, que tenía un sueldo fijo, que tenía un contrato que se había gestionado con el sindicato. Ese era el mundo fordista, pero hoy día estamos en un mundo post-fordista, ya, donde han variado las formas de empleo, ¿no es cierto? Hoy día existe mucho el empleo a cuenta propia. En los países de Latinoamérica se ve mucho la informalidad del empleo, los empleos part-time, eh, las formas de empleo honorario, sobre todo en el Estado, ¿no es cierto? Todo esto ha generado una crisis en el mundo sindical y, por supuesto, hoy día, ¿no es cierto?, vemos cómo, por una parte, las empresas quieren mucha flexibilidad respecto a la cantidad de trabajadores que tienen que tener, a las exigencias y condiciones que le pueden imponer a esos trabajadores en el uso del tiempo, también para reorganizar las tareas y las cadenas de mando. eh,
también, ¿no es cierto?, para flexibilizar costos, gran parte de lo que ustedes señalaban de la subcontratación tiene que ver con este afán, ¿no es cierto?, de reducir costos, de deshacerse de tareas que antes estaban dentro de la empresa, externalizarlas, y fundamentalmente se pide un nivel de flexibilidad salarial. O sea, en Argentina, ¿no es cierto?, está Milei, que es uno de los que, por ejemplo, es capaz de decir, ojalá que no exista el sueldo mínimo, ¿no es cierto?, porque eso afecta la creación de empleo y la inversión y todo lo demás. Todo este discurso que muchas veces se identifica con las medidas neoliberales. Entonces, en este escenario, y para volver a darles la palabra, porque no es la idea de que yo esté hablando todo el rato, en este nuevo escenario, ¿dónde ven ustedes el sentido de armar y tener un sindicato? Y a su juicio, con este nuevo contexto, estos cambios laborales, estos cambios sociales, políticos, laborales, ¿cuál es el problema más urgente que enfrenta el sindicalismo a juicio de ustedes? Mire, yo quiero opinar sobre las leyes porque de alguna manera no hay quien nos, de alguna forma nos apoye las ideas que puedan tener los sindicatos. Hoy en día la gente trabaja full time en casos bien específicos y lo demás, si la persona no cumple con esas 40 horas y le dan 38 horas, conozco casos, eventualmente ya no pasa a ser un full, sino que pasa a ser una persona que trabaja una cantidad de tiempo determinado. Por consiguiente, el sueldo no es superior al mínimo. Entonces, ese tipo de irregularidades hacen que nosotros tengamos que vernos la obligación de exigir que tengamos un apoyo distinto, porque realmente es horrible saber de que en las cajas de los supermercados. Hoy en día esta tecnología, ¿cierto?, va dejando cajeras, pero las que están quedando son gente que trabaja no las 40 horas y tiene un sueldo. La gente trabaja 4 horas en la mañana, 3 horas en la tarde, 5 horas por acá, 2 horas por allá. Entonces, de alguna manera no existe una ley que regule ese tipo de situaciones que aparte de irregulares son que van en, en- en absolutamente un malestar hacia el trabajador desde todos los puntos de vista, o sea, un sueldo, una jornada distinta, hoy aparecí en la mañana, después en la tarde. Entonces yo creo que de alguna manera la ley, nosotros no tenemos algo que nos diga, oye, no, pues si esto no es chiste. Tú traes tecnología, ¿cierto? Eventualmente esta tecnología le va a servir porque va a tener 5 o 6 cajeros menos, pero a las personas no las perjudiques más. O sea, antes tenías 40 cajeros, ahora tenéis 10. A esos 10 cajeros no lo hagas part-time o full-time sin necesidad, porque de alguna manera eso es lo que yo creo que va provocando problemas en el día a día del trabajador y en su sueldo. Eso es lo que quería indicar. Bueno, Moisés, muy interesante lo que dices de lo que está ocurriendo en el mundo de los supermercados, ¿no es cierto?, de las cajeras. Eh, y bueno, le da un poco de, ¿no es cierto?, de realidad a todas estas cosas que de repente la gente dice, no, están exagerando. No, está pasando, está afectando al mundo del trabajo, al mundo sindical, y de alguna manera, ¿no es cierto?, también hay que ir reconociendo esta experiencia y empezando a pensar cómo proteger a las y los trabajadores en este nuevo contexto. No sé si a alguien más le interesa conversar sobre hoy día, ¿no sé?, en este contexto, cuál es el sentido de armar y tener un sindicato, ¿no es cierto? Y cuáles son los problemas que ven ustedes más urgentes con todos estos cambios que están ocurriendo. La pérdida, ¿no es cierto?, de capacidad de los sindicatos de poder incidir en el salario, en las condiciones en las que, en este caso, ¿no es cierto?, los guardias ejercen su trabajo, em, en la disposición de los tiempos, ¿no es cierto?, digamos, cómo se va integrando la tecnología al ámbito laboral. Entonces enfrentamos una situación compleja, pero lejos de significar que no se necesiten sindicatos, al revés. Uno podría decir que justamente se necesitan más que nunca los sindicatos. Hoy día la conversa me parece importante y también llegar al punto, digamos, de algunos criterios que debiesen impulsar la ética de los sindicatos. Fundamentalmente, ¿no es cierto?, en la acepción clásica, un sindicato, ¿para qué sirve? Para, ¿no es cierto?, organizar
el conflicto que se da, ¿no es cierto?, entre las empresas y los trabajadores. Y, digamos, a partir después de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo, ¿no es cierto?, la nueva forma o paradigma de las relaciones laborales era que, ¿no es cierto?, se tenía que regular el trabajo a través de una negociación y en esa negociación muchas veces intervenía el Estado. Entonces se habla de la idea, ¿no es cierto?, de un modelo tripartito en que están los sindicatos, están las empresas y están los, ¿no es cierto?, el Estado. En nuestro contexto, por supuesto, esta relación laboral cambió de manera drástica digamos, con el cambio, con el plan laboral que se creó después del golpe militar, ¿no es cierto? Durante la dictadura militar, el plan laboral cambió sustantivamente las formas de relación de los sindicatos, ¿no es cierto?, con los empleadores y debilitó en gran medida, ¿no es cierto?, a los sindicatos. No solo por la persecución política que sufrieron muchos dirigentes sindicales, y también, por supuesto, la y los trabajadores, sino que además, ¿no es cierto?, se buscó generar una situación en que los sindicatos, ¿no es cierto?, no pudiesen tener un importante poder negociador frente a las empresas, bajo el supuesto, ¿no es cierto?, que compartían todos los asesores económicos de la dictadura militar que digamos el motor principal de la economía no eran las y los trabajadores, sino la inversión, ¿no es cierto?, y las empresas. Entonces, en ese sentido, en Chile tenemos una situación que por supuesto después se fue modificando durante los gobiernos de la concertación y en gran medida también a partir de lo que fue, ¿no es cierto?, las luchas sindicales que se dieron a lo largo de todos estos años. Pero, ¿no es cierto?, tuvimos una situación de excepcionalidad que se suma, digamos, a todos estos otros contextos globales. Oiga, Martín, disculpe, ¿le puedo hacer una pequeña acotación? Cuénteme. Sí, lo que pasa, bueno, como soy de la región de O'Higgins y acá lo que me he dado cuenta, aparte de lo que hacemos nosotros, el gran problema que hay con los agrícolas, oiga, es tremendo, tremendo, tremendo con los trabajadores agrícolas. Porque no hay una confederación o un sindicato o algo, acá está la tremenda escoba, porque como trajeron mano de obra barata, no se puede, acá no se puede hacer una entidad que los supervise. Acá está la escoba con choferes, con trabajadores, no tienen garantía, con suerte les dan protectores solares, están con los pesticidas a veces encima y no hay control, no hay control. Hay de todo tipo de inmigrantes, pero no les pagan lo que quieren. Aquí prácticamente ahora se volvió, retrocedimos yo creo a la esclavitud que había antiguamente prácticamente en los campos mm, Sí, de agricultura. tú tienes toda la razón. De hecho, digamos, hubo toda una destrucción del mundo sindical que además se integró, bueno, ustedes van a tener, o ya tuvieron, parece, una clase de historia del sindicalismo, y por supuesto que dada, digamos, la cultura que hay en el mundo del campo, hacendal, ¿no es cierto?, patronal, autoritaria. Costó mucho organizar sindicalmente el mundo campesino y luego, ¿no es cierto?, durante la dictadura militar se le pegó muy fuerte a las organizaciones campesinas. Y además, hoy día, ¿no es cierto?, producto de justamente lo que tú dices, de la inmigración por trabajo, ¿no es cierto?, por temporeros y todo lo demás, está produciendo un escenario de mucho conflicto, conflicto que por supuesto como no llega a las ciudades no se sabe, y que digamos, y además unas condiciones laborales muy jodidas. Entonces, bueno, también ahí, digamos, porque también hay que entender una cosa, ¿no? Es cierto que los sindicatos tienen que preocuparse por mejorar y tratar, ¿no es cierto?, de regular el conflicto entre los empleadores y los trabajadores, y mejorar, ¿no es cierto?, las condiciones laborales de sus representados, ¿ya? Pero también
uno tiene que mirar, ¿no es cierto? Y hoy día creo que es fundamental mirar los sindicatos de manera amplia en el sentido de que los sindicatos, al mejorar el trabajo y al reafirmar la centralidad del trabajo en la sociedad, también mejoran la sociedad, también mejoran la vida de familias, también mejoran los ambientes laborales, también mejoran, ¿no es cierto?, incluso las vidas de los barrios, de las comunidades que, ¿no es cierto?, con las cuales interactúan los sindicatos. Los sindicatos son fundamentales para mejorar la redistribución de la riqueza en los países. Entonces, sin sindicatos, ¿no es cierto? Esto básicamente, digamos, se transforma en lo que muchas veces se llama el principio de San Mateo. Al que tiene se le va a dar más y al que no tiene se le quitará, ¿no es cierto? Sin sindicato, pareciera ser que ningún empresario, ¿no es cierto? Por mucho que se hable de la ley del chorreo, te va a mejorar sustantivamente los sueldos, ¿no es cierto? Y va a dar trabajo como loco. Pareciera ser que esa no es ni va a ser la lógica del capitalismo, menos, ¿no es cierto? En Chile, que donde tenemos un experimento neoliberal muy fuerte, no un experimento, un experimento y una realidad neoliberal muy fuerte. Entonces, digamos, los sindicatos se necesitan para producir, digamos, una justa valoración del trabajo, una redistribución de la riqueza, ¿no es cierto? Y también porque a través de los sindicatos se puede amplificar otros problemas sociales. Hablábamos de la salud mental, hablábamos de los problemas, ¿no es cierto?, de las vías familiar. eh, entonces los sindicatos también contribuyen al bien común, contribuyen al bienestar social. Luego vamos a hablar de algunos principios que a mi juicio, ¿no es cierto?, debiesen estar presentes en un sindicalismo actual, pero digamos los sindicatos tienen que mirarse más allá de ser un pack de beneficios, ¿no? De la GIFCA, de todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y para eso, ¿no es cierto?, hay que tener también un diagnóstico. Miren, esto lo hemos construido en parte con don Arturo, que está escuchando esto, también de lo que voy recogiendo, porque todas las cosas que ustedes me dicen las voy integrando en futuras presentaciones. ¿Cuáles serían los problemas del sindicalismo hoy día? Primero, una excesiva institucionalización muchas veces en las que lo- el- los mecanismos de participación no son adecuados, ¿no es cierto? No permiten eh, que circulen las voces, las experiencias, ¿no es cierto? Em, y digamos que los afiliados, las y los afiliados, o las o los representados, sean los protagonistas de los sindicatos, porque los sindicatos, cierto que necesitan dirigentes y dirigentes buenos, con ética, pero el protagonismo está en las y los afiliados. Ellos son los que levantan los sindicatos, los hacen fuertes, le dan visibilidad, los nutren, no solo con recursos económicos, sino que también con recursos humanos, etcétera. También un problema del sindicalismo actual es que muchas veces hay poca independencia, poca autonomía, que siempre ha sido un principio del sindicalismo, la autonomía, en el sentido que las y los sindicatos están muchas veces intervenidos por lógicas económicas, es decir, por, ¿no es cierto?, por intereses de las mismas empresas, ¿no es cierto?, que se ganan dirigentes, ¿no es cierto?, y los alejan de la verdadera naturaleza de su función representativa, como también intervenciones políticas, ¿no es cierto? La autonomía sindical es un principio muy importante, no solo ético, sino que los sindicatos tienen que tener la capacidad de tomar ellos por sí mismos, democráticamente, sus propias decisiones, digamos, y dejar, ¿no es cierto?, lo que no significa que los sindicatos no sean políticos, pero dejar, ¿no es cierto?, la influencia, la injerencia del Estado, de los partidos políticos, de la empresarial, ¿no es cierto?, a una debida distancia que no distorsione los verdaderos intereses de las y los afiliados. Entonces, hoy día está el desafío de construir un sindicalismo que no solo consiste en ofertas de beneficio, en pack de beneficios, sino que sea capaz de demandar cambios sustantivos en los espacios laborales.
¿no es cierto? Relativo a los sueldos, a los horarios de trabajo, a los turnos, todas las cosas que ustedes mencionaban, ¿no es cierto? Eh, y para eso y ahí es donde entramos, ¿no es cierto?, la importancia de la ética. Los sindicatos tienen que tener la capacidad y los dirigentes tienen la capacidad de generar confianza, ¿ya? Y para eso es fundamental que existan controles, que exista transparencia, ¿ya? Que en el fondo que la gente sepa eh, cómo, ¿no es cierto?, se toman las decisiones, cómo se implementan las decisiones, qué se hace con los recursos y cuáles son las razones. La transparencia tiene todas esas dimensiones y tiene mucho que ver con el proceso de rendición de cuentas, que es un principio muy democrático, es decir, toda persona que tiene poder y a quien se le encarga, ¿no es cierto?, una tarea social, debiese incluir, ¿no es cierto?, un mecanismo para rendir cuentas a quienes representa de de sus acciones, ¿ya? Lo otro, lo contrario de la transparencia es la opacidad, que finalmente, ¿no es cierto?, hacer las cosas entre gallos y medianoche, ¿no es cierto?, en lo gris, donde no se sabe bien quién hizo qué, por qué, etcétera. Los sindicatos tienen que hoy día, y tienen muchas herramientas tecnológicas incluso hoy día, para ser transparentes frente a sus afiliados. Y eso genera confianza, y la confianza hoy día, que es muy escasa, es poder. O sea, una institución que tenga la confianza de quienes forman parte de ella es poderosa. En cambio, las instituciones donde quienes forman parte de ellas desconfían de las normas, de las autoridades, de los procesos, son débiles, tienden a la corrupción y finalmente, ¿no es cierto?, tienden a, eh, a extinguirse, desaparecer, ¿no es cierto?, o a ser fagocitadas por otras. Eh, Hay, por supuesto, condiciones macro, ¿ya?, que han afectado al sindicalismo, fundamentalmente la creación de una negociación restringida, donde en el fondo hay una norma que, digamos, no le da el suficiente poder a los sindicatos para la negociación. Reemplazo de trabajadores durante las huelgas, existencia de distintos grupos negociadores, extensión de beneficios a quienes no participaron de una movilización, de un proceso negociador, todo eso ha ido en desmedro de un sindicalismo fuerte. Una cuestión importante que alguna vez le hemos conversado, ¿no es cierto?, con don Arturo, es que le falta la mirada país al sindicalismo. Es decir, hay que dejar de mirarse el ombligo, de pensar solo en los beneficios para las y los involucrados directos y también volver, ¿no es cierto?, un sindicalismo que nos pueda proyectar, ¿no es cierto?, una visión del país, una visión donde, por ejemplo, se discuta la importancia del trabajo, de defender el trabajo, también se discuten las condiciones del trabajo, se discute también la forma en que nuestra productividad afecta a la naturaleza, todas esas cosas, ¿no es cierto?, debiese hoy día, ¿no es cierto?, volver a un sindicalismo no político en el sentido de ser una especie de carro de cola, ¿no es cierto?, los partidos políticos, sino político en el sentido de tener un interés por ingerir en las grandes discusiones de la sociedad, de ser un actor social relevante. Para eso es fundamental, pienso yo, ¿no es cierto? Por supuesto que los dirigentes sindicales tengan no solo preparación, sino también una ética en la que eh, los intereses personales, ¿no es cierto?, no sean la última motivación que los mueva. Por ejemplo, el fuero sindical o los beneficios que pueden obtener por ser dirigentes. Eh, y hay que convertir también a los sindicatos, ¿no es cierto?, eh, en un proyecto sindical, ¿no? Un proyecto sindical en el que, por ejemplo, no solo se tengan en cuenta los problemas de las y los trabajadores, sino los problemas también más amplios de sus familias, de cuáles son las realidades sociales del país, ¿no es cierto? Los sindicatos funcionarían como una especie, ¿no?, de radar, de monitor de lo que está ocurriendo
en la realidad misma, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, se dice mucho que la política tiene un problema de representatividad, la gente no se siente representada por los partidos políticos. Bueno, ¿por qué no pensar que los sindicatos representen hoy día a la gente? Tienen acceso a no solo a los trabajadores y sus condiciones laborales, sino también a lo que pasa en sus familias, en sus barrios, qué pasa con la vivienda, la salud, la seguridad, la educación de sus hijos y cómo pueden hacer una contribución en ese sentido. También que se piense a nivel de empresa, a nivel también de ramas productivas, pero también se tenga una propuesta a nivel país, ¿ya? Y que también se vaya construyendo un sindicalismo que pueda, ¿no es cierto?, dialogar eh, intersindicalmente, ¿no es cierto? Y que pueda posicionarse con una visión del país, que eso es fundamental para el liderazgo, que por ahí, ¿no es cierto?, algún compañero se quejaba y decía, bueno, hoy día no hay liderazgo, necesitamos un líder, que sé yo. Bueno, sí, está bien, se necesitan líderes buenos, por supuesto, pero no hay líderes buenos sin organizaciones buenas detrás. Y las organizaciones buenas detrás son las organizaciones, ¿no es cierto?, que discuten no solo la pelea chica, sino que también las peleas grandes, las peleas de futuro. Nosotros estamos conversando mucho respecto a las urgencias del presente, pero ¿qué futuro queremos construir? ¿Hacia dónde queremos, ¿no es cierto?, llevar nuestra sociedad? ¿Y cómo los sindicatos pueden contribuir a eso? Para eso, entonces me parece que es fundamental y pasar ya a la última, ¿no es cierto?, unidad. No, no creo que alcancemos a ver mucho el liderazgo sindical. Si por ahí, ¿no es cierto?, nos queda espacio y tienen ganas de hacer otra sesión otro día, lo podemos hacer, pero conversemos un poco sobre la ética, ¿ya? Y me gustaría así muy breve, porque, y también convidarlos a que si se pueden quedar un ratito más después de las 12 para que podamos cerrar bien esta cuestión. ¿Qué entienden ustedes por ética y para qué creen ustedes que sirve la ética? La ética para mí es la transparencia, la moralidad de nosotros. Eh, Ese es los valores que tenemos nosotros como personas en relación como a, a todo lo que vendría siendo nuestra conducta humana como tal. Y sirve para, ¿cómo lo relaciono siempre con el tema de como la sinceridad, la transparencia, no sé, eso. Muy bien, Catherine. Eh, bueno, indudablemente la ética tiene que ver con la conducta, con lo que hacemos, ¿no es cierto? Con lo que muchas veces, ¿no es cierto?, se llama la praxis, ¿no es cierto? En la vida, no lo que pensamos, lo que opinamos, sino lo que hacemos. ¿Alguien más quisiera intervenir? Bueno, Eh, yo, Don Ángel, sí, de cuénteme. nuevo, tercera vez. Sí, no, está muy bien. La ética profesional, bueno, yo tengo mi carrera, fui de las Fuerzas Armadas antiguamente, pero uno cuando es ético profesional es muy difícil que uno se corrompa, porque tiene los valores, tiene lo que es ser profesional en lo que uno se preparó. Si uno hace un juramento referente a cualquier cosa, uno tiene que siempre hacer valer todos los principios que a uno le enseñaron, la ética profesional, la ética, valores de persona que uno le inculcaron de chiquitito en la casa también. ¿Por qué? Porque eso le demuestra la calidad de persona que también que uno, que respeta sobre todo los valores humanos, los valores éticos, profesionales, y uno es, uno a veces con esas bases es difícil que uno se pueda corromper, porque trae una ética de el punto profesional y una ética de punto de familia, que uno tiene los valores como muy armaditos. Y por lo tanto, en el trabajo mío, yo siempre me rijo por todo lo que a mí me inculcaron profesionalmente y familiarmente. Yo creo que ese es mi punto de vista, lo que es una ética. Muy bien, don Ángel. Sí, ¿no es cierto? Así en grandes rasgos, usted nos dijo que la ética evita la corrupción del carácter, ¿no es cierto?, de la conducta de cada uno, pero también de las profesiones, ¿no?
existe, ¿no es cierto? Cada uno desempeña una actividad, ¿no es cierto? Y esa actividad también hay formas correctas o incorrectas de hacer las cosas, ¿no? Y que por supuesto vivimos en un mundo donde coexisten distintos valores, los valores que vienen, no sé, que cada uno traemos de la familia, los valores, ¿no es cierto?, que se dan incluso dentro de algunas organizaciones a partir de las tareas que desempeñan, los valores personales, ¿no es cierto? También encontramos, y eso muchas veces da lugar a conflictos, no, no conflicto a agarrarse a combo, sino que básicamente, ¿no es cierto?, a dilemas, ¿no? A dilemas donde, chuta, ¿qué hago? ¿Sigo lo que yo creo? ¿Sigo lo que me piden en mi pega? ¿Sigo lo que, ¿no es cierto?, lo que enseñaron mis papás, etcétera? La ética es justamente un terreno en que quizás, digamos, yo no les voy a decir lo que tienen que hacer en cada caso porque eso es muy variable. Pero sí la ética, de alguna manera, lo que nos quiere proponer primero es que es importantísimo una reflexión sobre esto, ¿ya? Que nadie puede vivir una buena vida si no se detiene a pensar en algún momento cuáles son sus valores, cuál es, ¿no es cierto?, la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto. Y por otra parte, ¿no es cierto?, tampoco, digamos, podemos vivir adecuadamente en sociedad si no tenemos algo así como una visión común de esto, aunque sea mínima, ¿no? Podemos tener diferencias importantísimas y sustantivas respecto a todos los temas, pero hay que tener, ¿no es cierto?, una suerte de algunas cosas, como tú decías, ¿no es cierto?, lo que algunas veces se llaman los valores humanos, la humanidad, ¿no es cierto? Y eso hoy día pareciera ser, mucha gente dice, pareciera que ni en eso estamos de acuerdo, ni en eso tendremos capaces de estar de acuerdo. Bueno, yo les voy a tratar de explicar un poquito qué es la ética y invitarlos más que nada a reflexionar y después podemos cerrar con algunas opiniones sobre algunos conceptos que podrían ser relevantes digamos, en la tarea sindical. Y primero, la ética básicamente es ocupar la reflexión, ¿no es cierto? Ocupar nuestra capacidad de pensar, nuestra inteligencia y todo lo demás para forjarnos un buen carácter. ¿Qué es un buen carácter? Básicamente, ¿no es cierto? Un modo de ser que nos permita vivir bien y no llevar una mala vida, ¿ya? No en el sentido material ¿no es cierto?, de tener mucho dinero, sino que de tomar buenas decisiones, ¿no? La ética tiene que ver con eso, con las elecciones que hacemos en la vida. Tomamos malas o buenas decisiones a partir, ¿no es cierto?, de las decisiones que hemos tomado previamente. Entonces, claro, si tomamos esas decisiones sin pensar mucho, por supuesto que nos exponemos a tomar malas decisiones y esas malas decisiones nos van a llevar una mala vida. Por eso, desde Aristóteles, que era un filósofo griego, se dice que la ética tiene que ver con la reflexión sobre la buena vida. Es decir, ¿qué vida vale la pena vivir? Porque hay formas de vivir que no vale la pena, ¿no es cierto?, llevar. Si pudiéramos evitarlo, lo evitaríamos. ¿Ya? Pero ¿cuál es la buena? Por lo tanto, ¿no es cierto?, intenta que ocupemos nuestra razón, nuestra inteligencia, para pensar primero lo que la sociedad nos dice que es correcto, incorrecto, justo, injusto, admirable, reprobable, y también, ¿no es cierto?, lo pasemos por el filtro propio de decir, bueno, me parece a mí que esto que la sociedad dice que es bueno, que es malo, que es justo, que es injusto, ¿es realmente así? Si lo pienso bien, esto que la sociedad me dice que es bueno, ¿es realmente bueno? ¿No? Entonces uno podría decir, claro, si nos quedáramos con la moral, cada uno haría, ¿no es cierto?, lo que las costumbres de la sociedad donde uno vive te dicen. Pero la ética implica pasar eso por el filtro personal y racional, ¿no? Pensar las cosas, no simplemente, ¿no es cierto?, dejarnos llevar por nuestras pasiones, por nuestros sentimientos, etcétera. Entonces, de alguna manera, la ética, si uno lo piensa de manera amplia, es una forma de darle sentido a la vida, ¿ya? Primero, ¿no es cierto?, de hacernos cargo de la sociedad en la que nos tocó vivir, ¿ya? También muchas veces hacernos cargo también de lo que nos dijeron que era el mundo, lo que nos dijeron que era ser hombre, ser mujer, ¿no es cierto?, ser profesor, profesora, ¿no es cierto?, trabajador, trabajadora, es decir,
cómo se ha ido formando la sociedad hasta ahora y también de diseñar el futuro, preguntarse, bueno, está bien que la cosa sea así ahora, pero me gustaría que fuese así en el futuro, debe ser así. Hay otra posibilidad, ¿no es cierto?, de imaginar una vida distinta, etcétera. Y en cierta manera, esto implica vivir con lucidez, es decir, no conformarse necesariamente con las cosas como son, como están dadas, con estas típicas frases, no sé, bueno, el mundo es así y no lo vas a venir a cambiar tú. Oye, si nos quedáramos con eso, estaríamos jodidos, ¿no? Podemos cambiar el mundo, podemos transformarlo. Probablemente nadie solo lo va a hacer. Probablemente un grupo grande de personas no lo va a cambiar, pero por supuesto que como pensamos el mundo, como reflexionamos, como filosofamos, por supuesto que tiene que ver con que finalmente la manera en que vivimos, ¿no? No, esas cosas no son separadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, vivir, tener ética es vivir despiertos, es vivir haciéndose preguntas, es vivir conversando estas cosas con las y los demás. Eh, es hacerse cargo de los problemas, no es quitarle el poto a la jeringa, ¿no es cierto? Decir, "Ya, este problema no existe, ¿no es cierto?" Hoy día, por ejemplo, nadie quiere hablar de ser viejo, nadie quiere hablar de ser, de que nos vamos a morir. Una cosa que no nos gusta pensar, porque nos gusta pensar que vamos a ser jóvenes eternamente, ¿no es cierto? Y que lo vamos a pasar bien y que el objetivo de la vida, ¿no es cierto?, es pasar los chanchos, etcétera. Nadie quiere pensarse que en algún momento se va a enfermar, que en algún momento va a ser viejo, que en algún momento, ¿no es cierto?, nos vamos a morir, ¿no? Pero bueno, si no nos ponemos a pensar eso, nos vamos a entregar, ¿no es cierto?, a una situación peor, ¿no es cierto? Entonces hay que hacerse cargo de estos problemas, pensándolos, conversándolos, ¿no es cierto?, dialogando entre nosotras y nosotros. No hay que negar las cosas, ¿no? No hay que negar las cosas, primero encerrándose en la propia visión. Hoy día se ve mucho, ¿no es cierto?, este dogmatismo, esta idea, ¿no es cierto?, de que, bueno, me quedo con mi opinión y que se joda el resto. También la posverdad, ¿no es cierto? Si lo que dice el fulano que sale en TikTok a mí me hace sentido y opina lo mismo que yo, entonces le creo a él y no acepto ningún tipo de crítica, ningún tipo de opinión. Tampoco hay que idealizar el pasado, ¿no es cierto? Tampoco hay que creer que todo lo que había antes era mejor y tampoco hay que resignarse, ¿no es cierto? Tampoco hay que decir, bueno, ya no hay nada que hacer, o te adaptas o te mueres, ¿no es cierto? Porque vivir así es una visión muy sombría, ¿no es Profe, le hago cierto? una consulta cortita. Cuénteme. Yo lo que me he dado cuenta acá que han limitado mucho y han cortado mucho y encuentran que es como muy dañino los debates ahora. Debatir ahora es como un tremendo problema y yo encuentro que para debatir crece mucho en los colegios, en la aula, no existen los debates, los transforman como algo muy dañino. Eso no más cortito. No, tienes toda la razón. Yo creo que es más, digamos, no solo debates en los colegios, que por suerte existen algunas iniciativas donde invitan a los jóvenes a debatir y a veces sorprendentemente debaten de manera mucho más razonable que muchos adultos. Pues ustedes se ven sin filtro este programa, ¿no es cierto? Pareciera ser que ahí lo que importa es quién grita más, quién dice la cosa más ofensiva, más provocadora, pero no hay un interés real de entender las razones del otro, que eso es distinto. Eso es dialogar, querer entender la razón del otro. Yo puedo, ¿no es cierto?, hoy día votar por Jara y sentarme en una mesa a hablar con alguien que va a votar por Kast, pero tengo el genuino interés de preguntarle a esa persona, bueno, ¿por qué vas a votar por Kast? ¿Por qué? ¿Qué es lo que a ti te convence de su posición? Y también tengo el genuino interés de decirle, bueno, mira, aquí no estoy de acuerdo contigo por tal y tal razón. Y lo que uno espera es que esa persona también, ¿no es cierto?, me diga, sí, pero sucede que míralo a este lado, porque de esa manera, si ustedes se fijan, vamos ampliando el pensamiento. El gran problema es que hoy día, ¿no es cierto?, estamos en muchos casos en lo que algunas personas llaman cámaras de eco, donde se nos motiva, muchas veces producto de los mismos algoritmos de las redes, a encontrarnos con puras personas que piensan igual que uno. Y lamentablemente, cuando uno se encuentra con puras personas que piensan igual que uno, el pensamiento crítico no se desarrolla. ¿Ya? Pensamiento crítico no es estar en contra de lo que dice el otro,
sino realmente es en examinar lo que dice el otro y examinar mi propio pensamiento, ¿ya? Para poder encontrar una verdad mejor. Eso es el pensamiento crítico. Y hoy día, ¿no es cierto?, se nos alienta a que hagamos algo así como, ¿no es cierto?, una especie de barra brava de personas que opinan igual que uno y a los otros denostarlos y tratarlos como son lo peor, etcétera. Y eso está dañando incluso la democracia. Entonces debiésemos, por lo menos, creo yo, incentivar en las y los sindicatos espacios conversacionales donde realmente, ¿no es cierto?, importen las razones y donde importe también, ¿no es cierto?, la capacidad que tengamos de llegar a ciertos puntos en común, ¿no es cierto?, hacer el esfuerzo por entender al otro y por encontrar puntos en común. Por supuesto que no es fácil. Por supuesto que estamos en un mundo individualista donde cada uno cree que su visión particular, ¿no es cierto?, es la última guinda de la torta, que se la sabe toda y todo lo demás, porque eso nos alienta a ser así, a ser estúpidos de esa manera. Pero si ustedes, ¿no es cierto?, hacen el esfuerzo de incentivar el diálogo, la participación, la deliberación conjunta en los sindicatos, digamos, están haciendo una contribución no solo al sindicato, sino que a la sociedad y a la democracia. Les voy a dar, porque ya por mor del tiempo, y para que estemos cerrando en unos 20 minutitos más, les voy a contar un poquito de cómo se ha ido pensando los grandes enfoques de la ética, es decir, cuáles han sido los principios que según, ¿no es cierto?, las grandes escuelas de pensamiento se han puesto como los principales, ¿ya? Para luego hacer una conversa en torno a cuáles serían, a mi juicio, y también, ¿no es cierto?, con usted, eh, algunos principios que debiesen estar dentro de la ética y el liderazgo sindical. Ya. Un primer enfoque es lo que se llama la ética de las virtudes. ¿Qué es la ética de las virtudes? Básicamente es la búsqueda de la excelencia en los roles sociales y políticos. Esto es una cosa que desarrolló fundamentalmente Aristóteles, un filósofo griego, y básicamente él decía, cuando uno realiza una tarea social, por ejemplo, en mi caso ser profesor, en el caso de un guardia, ¿no es cierto?, proteger la seguridad del recinto, en el caso de una enfermera, cuidar a los pacientes, etcétera. Cuando uno desarrolla un rol social, siempre, ¿no es cierto?, tenemos criterios para saber si lo estamos haciendo bien o mal. Y esos criterios se llaman, ¿no es cierto?, virtudes, ¿no? Alguien desarrolla virtudes tanto en su campo profesional, pero también en su vida social general. Y, ¿no es cierto?, Aristóteles dijo, bueno, hay que cultivar en la sociedad algunos valores fundamentales como la moderación, la valentía, el respeto, la justicia, la prudencia, porque si educamos a las personas para que cultiven esos valores a través de sus acciones diarias, lo que también implica, ¿no es cierto?, que da lo mismo que yo diga, ah, si yo soy valiente, etcétera, sino que es una cosa que se practica todos los días. Aristóteles creía que si logramos, ¿no es cierto?, educar en virtudes, podíamos tener una mejor sociedad. Por lo tanto, una pregunta, ¿no es cierto?, que se puede llevar al mundo es identificar cuáles son las virtudes de mi organización, cuáles son los valores que creemos principales, cuáles consideramos, ¿no es cierto?, que son las palabras que nos definen en estos términos éticos, ¿no? Eso lo dejo como instalado. También hay una ética de los deberes que desarrolló fundamentalmente un filósofo que se llama Immanuel Kant, que era un filósofo del siglo XVIII, y fundamentalmente nos invitaba a no tanto a pensar en nuestros valores particulares, ¿no es cierto?, como personas o como organizaciones, sino en nuestros deberes con todos los seres humanos, ¿no es cierto? Él consideraba que lo fundamental era tratar a cada ser humano con un fin en sí mismo, es decir, no como un medio, no como instrumento para mis deseos, sino que cada persona es un fin en sí mismo y esto significa que cada persona tiene una dignidad que debiese protegerse y que no se debiese transar, ¿no es cierto?, por ningún beneficio económico ni nada, en un mundo, por supuesto, ideal, pero que hay que esforzarse por, ¿no es cierto?, respetar la dignidad de todas las personas y que todas las personas tienen, en un cierto nivel, son iguales porque tienen la misma dignidad. Y el que sea más pobre o más rico, ¿no es cierto?,
hombre o mujer, ¿no es cierto?, del país o fuera del país, no significa que tengan menos dignidad moral, ¿ya? Y por lo tanto no podemos estar haciendo, no sé, creía Kant, diferencias arbitrarias a la hora de tratar a los seres humanos, ¿ya? Porque tenemos que pensar, ¿no es cierto?, que comparten nuestra misma humanidad y nuestra misma dignidad. Finalmente, estas son las clásicas, ¿no es cierto? Estaría el enfoque utilitarista. ¿Cuál es el enfoque utilitarista? Se desarrolló en Inglaterra en el siglo XIX por filósofos como Jeremy Bentham y John Stuart Mill, y básicamente señalaban que lo ético siempre es buscar el mayor beneficio para el mayor número. Es decir, algo va a ser justo, por ejemplo, una negociación, cuando obtenga el mayor beneficio y que se reparta para la mayor cantidad de personas dentro de una organización. Y esto tiene que ver no solo con aumentar el bienestar, sino también, en otras cosas, con la compasión. ¿Ya? Los utilitaristas señalaban que la compasión es muy importante en nuestra vida social porque es importante aminorar el sufrimiento en el mundo. Es decir, también nos tiene que preocupar el sufrimiento de las y los trabajadores, su malestar. ¿Cómo podemos hacer para disminuir ese malestar? Probablemente hasta que no hagamos un cambio grande en el mundo, que quizás, ¿no es cierto?, ni siquiera seamos capaces de hacerlo, no va a desaparecer el sufrimiento que genere el trabajo o la sociedad, etcétera. Pero podemos hacer un aporte y los sindicatos indudablemente que pueden hacer un aporte en esa materia. Ya, esas eran las posturas clásicas. Antigua Grecia, siglo XVIII, siglo de la Ilustración, ¿no es cierto? Siglo XIX, comienzo de la Revolución Industrial. ¿Cuáles son las nuevas orientaciones de la ética? Les voy a contar algunas cosas de lo que se conversa hoy día en la ética, si les pueden servir como criterios, ¿no es cierto? O como valores para construir también su propia visión como sindicato, ¿no? Hay un autor muy importante que se llama John Rawls y él planteaba que el valor más importante hoy día de las instituciones tiene que ser la imparcialidad, ¿ya? ¿Y la imparcialidad qué significa? Fundamentalmente el trato equitativo a todos los miembros de una organización, ¿ya? La equidad como valor fundamental. Y para eso hay que ser imparcial. No hay que hacer diferencias arbitrarias entre las y los miembros. No hay que tener preferencias, ¿no es cierto? No hay que buscar favorecer a un grupo por sobre otro. No hay que colocar a las personas en condiciones de competitividad, porque Rawls dice, la competencia, si bien puede ser buena en ciertas cosas, también la competencia desenfrenada, donde lo único que quiero es derrotar al otro, destruye la sociedad, porque la sociedad también es cooperación. Y para cooperar tenemos que tener una base de igualdad mínima. Y esta igualdad primero es respetar que todos tengamos las y las mismas libertades. Y dice Rawls, si vamos a hacer diferencias, estas diferencias tienen que ir siempre a favor de quienes están peor en la sociedad. ¿Ya? Lo primero es respetar la libertad de las personas. ¿Ya? Y segundo, si vamos a hacer diferencias, esas diferencias tienen que ir a favor de aquellos que les va más mal en la sociedad. ¿Ya? Y bueno, esto ha inspirado políticas públicas, ¿no es cierto? Pero digamos, son dos principios que hoy día son, digamos, que me parecen a mí que son importantes al pensar la ética social. Luego tendríamos una visión de una filósofa que se llama Martha Nussbaum. Ella planteaba la idea de la justicia como desarrollo humano. Fundamentalmente decía, porque hoy día vivimos en una sociedad donde la gente habla mucho de la libertad, que mi libertad es esto, que mi libertad lo otro, que viva la libertad carajo y todo este tipo de cosas. Pero ella decía, bueno, sí, pero yo me puedo creer libre, pero lo importante son qué capacidades tengo para hacer en mi sociedad lo que quiero hacer. Es decir, qué capacidad tengo para ejercer mi libertad. Y estas capacidades para ejercer mi libertad, dice Marta Nussbaum, tienen que ver con que yo tenga, ¿no es cierto?, algunas áreas de mi vida desarrolladas, ¿ya? Por ejemplo, no estar enfermo, por ejemplo, tener una educación que me permita, ¿no es cierto?, entender mi mundo, que me permita poder establecer buenas relaciones con los demás,
que cuando soy, ¿no es cierto?, niña, niño o niña, ¿no es cierto?, me cuiden y me protejan, donde yo pueda, ¿no es cierto?, gozar de la compañía de otras personas. Y de todas estas cosas, ¿no es cierto?, ella fue colocando algunos indicadores de lo que ella llama el desarrollo humano, que de hecho muchas veces se hacen estudios de desarrollo humano que se basan en su teoría. Y lo fundamental en esto es que eh, lo que quiere Marta Nussbaum es decirnos que la justicia tiene que ver con promover que las personas vayan enriqueciendo su vida y vayan teniendo cada vez más capacidades. En cierta manera, desarrollar es capacitar, hacer que las personas tengan más herramientas, tengan, ¿no es cierto?, una mejor vida, tengan mejores condiciones cada vez más. Y eso, por supuesto, los sindicatos tienen ahí una tarea enorme. Ahora, ¿qué capacidades priorizar? ¿Cómo, no es cierto?, realizarlo y todo es justamente lo que se tienen que poner de acuerdo. Otra idea es la, la- la teoría, ¿no es cierto?, del discurso democrático, la justicia como ética del discurso. Y básicamente lo que se nos dice acá es que lo importante es que todo lo que se decida y todas las reglas que se intenten, ¿no es cierto?, instaurar en una sociedad, tienen que resultar de una conversación, de un diálogo entre las y los miembros de la organización y las y los afectados de esta norma. Es decir, hay que apuntar a la democracia. Y en este sentido, significa, ¿no es cierto?, que las personas que forman parte de un sindicato se sientan reconocidos en el sindicato, se sientan que forman parte, que su voz es escuchada, que su punto de vista es reconocido como válido, aunque hayan diferencias, insisto, esto no significa que no exista la crítica ni la diferencia de opinión, pero sí validar, ¿no es cierto?, que las opiniones tienen derecho a ser expresadas, por supuesto en un marco de respeto mínimo, ¿no es cierto?, y de trato cordial. em, donde las personas tengan la oportunidad de reunirse a conversar, la aquiescencia efectiva y pública. Es importante desarrollar el discurso público, que las personas hablen entre ellas, que se conozcan, que se intercambien las razones, ¿no es cierto? Que las decisiones surjan de los consensos, del consentimiento y del consenso, ¿ya? Que reconozcan los conflictos, pero que también reconozcan los puntos de acuerdo, ¿no? También el que las decisiones, los liderazgos, las normas, los puntos de vista pueden cambiarse. Es decir, que cuando estamos conversando no necesariamente uno tiene que quedar, ¿no es cierto? "Ah, ya se dijo esto, nunca más se va a modificar", sino que digamos, a través de la conversación podemos ir actualizando, ¿no es cierto?, nuestros puntos de vista, nuestras ideas y garantizar un permanente derecho a la disidencia, a no estar de acuerdo, el derecho a no estar de acuerdo, el derecho a expresarlo, el derecho a manifestar, ¿no es cierto?, las diferencias. ¿Por qué? Porque eso hace que la conversación sea más democrática. ¿Ya? Eso hace también, ¿no es cierto?, que nadie se sienta excluido y que finalmente las decisiones que se tomen sean más legítimas, porque pasaron por un proceso de discusión interna. Y ese principio democrático es muy importante en en el mundo sindical. Finalmente, los sindicatos enfrentan hoy día lo que Nancy Fraser, que es una filósofa, llama el desafío de la justicia como redistribución y la justicia como reconocimiento. ¿Qué implica la justicia como redistribución? No olvidar nunca de que lo que se trata en el mundo del trabajo, en el mundo económico, es mantener, ¿no es cierto?, disminuir las injusticias derivadas del orden socioeconómico, del modelo económico, etcétera. La explotación, la marginación social, la pobreza o privación, las desigualdades injustificables en el ámbito económico. Los sindicatos no tienen que perder nunca de vista ese aporte fundamental que le hacen digamos, a corregir la economía, ¿ya? A corregir la economía, a corregir el modelo, a corregir, ¿no es cierto?, las injusticias. Pero por otro lado, hoy día también hay una demanda de reconocimiento que involucra reconocer las injusticias derivadas de patrones de comunicación eh, y de patrones también de interpretación de la realidad que resultan ser
que excluyen a grupos o que los denigran o que los tratan mal. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de la conversación de atajar el sexismo, el racismo, la transfobia, ¿no es cierto? De realmente, ¿no es cierto?, de que las diferencias personales, de género, de nuestras etnias, de nuestra cultura, no se transformen en una vía de discriminación. Tampoco que las compañeras, ¿no es cierto?, se sientan dejadas de lado o maltratadas o cosificadas por los compañeros. Eh, y eso es preocuparse por el reconocimiento, ¿no es cierto?, del valor de cada uno, el respeto y la dignidad que se merecen todas las personas que hay en la sociedad y en el sindicato. Da lo mismo, insisto, muchas veces sus diferencias en capacidades cognitivas, diferencias de género, diferencias, ¿no es cierto? Todas esas cosas, si ustedes las dejan pasar, lo único que hacen es dañar la capacidad y la fortaleza del sindicato. Entonces, ¿qué implica dentro de estas dos visiones apostar por la justicia en el ámbito sindical? No olvidar nunca la tarea de los sindicatos de hacer que la riqueza se redistribuya, ¿no es cierto? Y por otro lado, cuestionar los patrones culturales que hacen que mucha gente se sienta discriminada, denigrada, despreciada, ninguneada, ¿no es cierto? Por, eh, digamos, características que no necesariamente se reducen a lo económico. Y finalmente, eh, la Latinoamérica, y nuestro país, por supuesto, nunca ha sido excluido dentro de esto, tiene una historia que tiene que ver con injusticias donde ha estado presente primero la condición colonial. Por supuesto que ahora no somos colonia, ¿no es cierto?, pero tenemos una relación de dependencia y hay una injerencia brutal de ciertos países sobre nuestras soberanías políticas, económicas, ¿no es cierto? El patrón del norte, ¿no es cierto?, se le ocurre que hay un presidente que no le gusta y digamos, y, o quiere que uno gane, ¿no es cierto?, en una elección y se va y se mete en la política de los países, cosa que ha ocurrido, ¿no es cierto?, en la historia de Latinoamérica muchas veces. eh, y más allá del juicio que tenga uno de los mandatarios de Latinoamérica, pero esa injerencia, ¿no es cierto?, uno podría decir, bueno, ¿por qué se tienen que meter en nuestros asuntos, ¿no? También la pobreza, la desigualdad y la omnipresencia de la violencia que hoy día muchas veces se habla con respecto a la seguridad. Frente a eso hay un filósofo que se llama Enrique Dussel, y él plantea de que los latinoamericanos debiésemos pensar la ética a partir de una ética crítica y material que él define, ¿no es cierto?, como el que actúa éticamente debe producir, reproducir y aumentar responsablemente la vida concreta de cada singular humano, de cada comunidad a la que pertenezca, teniendo como horizonte a la humanidad y a toda la vida en el planeta Tierra. ¿Por qué me gusta esta definición? Primero porque, digamos, plantea claramente que no se trata, actuar éticamente siempre no se trata solo de mí, ¿ya? Se trata también de cómo yo puedo contribuir a la vida de los demás, del otro, de la otra, ¿ya? De cómo yo puedo hacer también que mis comunidades sean más grandes, más fuertes, ¿no es cierto? Mi comunidad de mi barrio, de mi población, de mi comuna, ¿no es cierto? De mi región. Podemos pensar que formamos parte de varias comunidades y finalmente el planeta Tierra, ¿no? Como muchas veces injusticias que pasan en otros países, eh, en otras fronteras, ¿no es cierto? No son cosas que están, que no nos tengan que importar. Tenemos que desarrollar también una solidaridad global y también una responsabilidad global con los problemas que hoy día enfrentamos, que son globales, el cambio climático, las transformaciones tecnológicas, etcétera. Entonces, uno podría resumirse, nadie se salva solo, todas y todos, ¿no es cierto? Vamos a ser mejor y vamos a estar mejor si trabajamos en comunidad, mancomunados. Y por otro lado, no tenemos que perder la vista de que todas y todos vivimos estamos arriba del mismo barco que se llama planeta Tierra y que si nos echamos a este planeta no tenemos otro. Y probablemente si alguna vez vamos a viajar,
no vamos a ser los más y los más pobres, ¿no es cierto?, los invitados a subirse a esa arca de Noé para salir, ¿no es cierto?, de un planeta inhabitable. Por lo tanto, tenemos que proteger también los ecosistemas, la naturaleza, el planeta, las otras especies, ¿no? Tenemos que volver a pensar de que es posible vivir una sociedad mejor. Y en eso los sindicatos tienen que hacerse explícita su responsabilidad de hacer una sociedad mejor en el mundo digital, en el mundo laboral, en el mundo familiar, en el mundo, ¿no es cierto?, político, etcétera. Y por eso entonces les invitaría simplemente a pensar en algunos principios éticos comunes como el compromiso, la democracia, la transparencia, la solidaridad, la corresponsabilidad y el bien común, y que me digan ustedes, bueno, ¿qué opinan de todos estos conceptos? ¿Cuáles les parecen importantes? ¿Y cuál de estos conceptos que están aquí, estos 6 conceptos enumerados, les parece importante como principio sindical y por qué? Yo pienso que estos seis principios, y yo pienso que en el mismo orden, el compromiso, con compromiso de nosotros como dirigentes hacia la asamblea, los mismos socios, no necesariamente, y creo que vamos a terminar este curso, la famosa JITCAT, oye, podrían dar una cajita, algún presente. eh, yo pienso que es fundamental. Nosotros los que estamos por primera vez como dirigentes, tenemos que tomar en cuenta esto. Y aunque no lo crean personalmente, a lo mejor no quiero ser egocentrista, yo pienso que esto del sindicato, cuando uno salía elegido por sus pares, era porque uno tenía todas las herramientas como para representarlo, pero me doy cuenta que entran muchos temas, demasiado, y uno se va a la antigüedad y realmente uno dice, la lucha que hicieron muchos de nuestros dirigentes anteriores eh, es, es eso, es una lucha. Así que me comprometo. Mi compromiso va a ser ese, como dirigente, transmitirle esto a mis dos colegas y agradecerte nuevamente y la conexión de todos mis compañeros. Eso es. Gracias, Carlos, por tu intervención y